En el estudio con el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Al contrario, Iván, muchas gracias a ti por la invitación. Oiga, esta entrevista está pactada hace varios días, pero justo empezó toda esta controversia ayer con la entrevista de Máximo Pacheco, el presidente del directorio de Codelco, y con la réplica de Jorge Quiroz, que ha hecho un estudio respecto de la conveniencia de licitar o no licitar el acuerdo con SQM o la explotación del Salar de Atacama desde el 2030 en adelante. Y Jorge Quiroz acaba de decir que él afirma en su estudio que detrás de la decisión de no licitar y de negociar directamente con SQM hay una decisión política, que es la decisión de que el Estado entre a producir litio antes del 2030 o en el 2025, que ese es el mandato que la Corfo le da a Codelco cuando le dice vaya y negocie la explotación del Salar de Atacama. A ver, creo que las expresiones y el informe que ha emitido el economista Quirós tiene una serie de problemas. Primero, tal como ha dicho Máximo Pacheco, hay un tema que es importante que se transparente a la opinión pública, que se ha dicho, pero creo que es importante repetir. Este es un informe contratado, en el fondo, por una parte interesada, y es esperable que la parte interesada busque que justamente ese informe diga exactamente lo que quiere escuchar, Sí, ¿no? O lo que Jorge, quiere instalar en la sociedad. Eso es Jorge, lo Jorge primero. Quiroga acaba de decir que de todas maneras es un estudio independiente, ¿no? Pero está el Claro, lo que punto. pasa es que el que paga ese estudio busca instalar una idea, ¿no es cierto? Entonces eso es lo primero que es importante resaltar, por un tema de transparencia. Luego hay una serie de problemas del estudio que fueron muy bien relatados en una columna que escribió Eduardo Vitrán en el Mercurio, en que no considera bien una serie de elementos, hay algunas transferencias de activos que son importantes, en fin. Pero yendo al tema de fondo, es incorrecta la afirmación que hace el economista Quirós, por la siguiente razón. En el planteamiento que le hizo Corfo a Codelco, en que para explicarle de manera bien simple a los auditores, lo que hizo Corfo es, a través de un borrador de contrato, que es un contrato que todavía se tiene que firmar, le le entregaría, digamos, dado que es un borrador, a Codelco eh, el Salar de Atacama, la explotación del Salar de Atacama entre el 2031 y el 2060, y le dijo que estaba habilitado en el fondo para negociar, para encontrar un acuerdo con el operador actual, que es SQM, y también, en caso que ese acuerdo no funcionara, en el sentido de que no fuera conveniente, podía buscarlo con otro. Eso está en digamos, el planteamiento que le hizo Corfo en su minuto. Por tanto, el, el directorio de Codelco, que es un directorio de alta capacidad profesional, con personas nombradas durante distintas administraciones, tenía que evaluar el acuerdo que se hizo con SQM desde el punto de vista de su conveniencia económica, es decir, si maximizaba o no maximizaba la rentabilidad de la empresa, Ujú. de Codelco en este caso, y a través de maximizar Codelco, la rentabilidad de Codelco, los ingresos del país. ¿eh? Eh, si ellos hubieran estipulado que ese acuerdo era inferior al que podrían obtener con otro, ellos tendrían que haber dicho, este acuerdo no es suficientemente bueno, busquemos otro partner para explotar el Salar de Atacama desde el 2031 en adelante. Y lo que ocurrió es que el directorio de Codelco aprobó de forma unánime. Y yo creo que lo que pasa, Iván, en esto es que las personas que se han metido a ver esto con profundidad y de manera imparcial, en general han llegado a una conclusión de que esto es un acuerdo muy bueno para el país. Déjame dar algunos ejemplos de personas que manifestaron su opinión positiva cuando se anunció este acuerdo hace mucho tiempo. Pienso en los ex ministros de Minería, Llobet y Colburn, por ejemplo, en su minuto. Pienso, insisto, en la gente que estudió esto en profundidad en el directorio de Codelco. Y es cosa de ver, además, el impacto que va a tener esto a través de Codelco en las finanzas públicas. Estamos hablando de miles de millones de dólares que vamos a tener extra porque no solo porque es un buen acuerdo desde el punto de vista de la repartición accionaria que se hace, sino que además permite aumentar la producción de aquí al 2030, permite acelerar el cambio tecnológico, permite evitar un bache productivo del 2031 en adelante. Hay muchas razones económicas que justifican de por qué este acuerdo. Y también algo que yo considero que es un buen... también es algo positivo, pero no era la razón principal. A propósito de lo que decía el economista Quirós, también permite que Codelco sea un líder mundial en materia de litio durante esta década. O sea, ¿usted descarta que el mandato de la Corfo, por lo tanto el mandato del gobierno, que haya habido una decisión política de que el Estado tenía que entrar antes del 2030 a la producción? Lo ¿Qué es lo que, que, qué es lo que sí, pasa con el joint venture a propósito? sí, O sea, lo que descarto es que eso haya sido una condición, digamos, insalvable o necesaria de cualquier acuerdo. Era un deseo, que es algo distinto, ¿no es cierto? A nosotros
nos gustaba y nos gusta que el Estado entre rápido a esto. Pero si Codelco no obtenía un buen contrato, un buen acuerdo con SQM, estaba habilitado para buscar otro socio. Y esto es una cuestión fundamental, Iván. ¿Ya? Por eso yo creo que está muy bien que se haga esta pregunta. Porque mucha gente dice, por qué no se hizo una licitación? Bueno, hay muchas razones para no hacer una licitación. Ya comenté algunas, que hubiera habido subinversión de aquí al 2030, hubiéramos tenido un bache productivo del 2031 en adelante. Nosotros identificamos que eso eran miles de millones de dólares menos si se hacía ese camino. Pero lo importante de fondo, yo diría, es ¿qué es lo que busca generar una licitación? Una licitación busca que exista competencia respecto a quién va a ser tu socio. Si tú habilitas y por lo tanto maximizar la utilidad Exactamente. para el dueño. Pero si tú habilitas en una negociación que puede negociar con el actual, pero si no le gusta el resultado de esa negociación, puede buscar otro, básicamente estás permitiendo también el mecanismo de competencia. Lo que pasa a través de otra estrategia, una estrategia de negociación. Es más, piensa tú, cuando cualquier empresa grande, olvídate por ahora que una empresa estatal, cualquier empresa grande busca un socio para una tarea importante, para un nuevo negocio que se está desarrollando, ¿qué es lo que hacen las empresas? Exactamente lo que hizo Codelco. No hacen una licitación pública, sino que lo que hacen es que empiezan a buscar socios, lo evalúan a través de distintas estrategias, ven qué me conviene de uno, de otro, en fin, y eso es exactamente lo que hizo Codelco. Entonces, para ser preciso, era un resultado ideal para el gobierno que Codelco entrara a la producción de litio. Ahora lo era. ¿Era una exigencia que se le hizo a Codelco? No. Y de hecho se le habilitó justamente para que pudiera buscar otros socios si el acuerdo no era bueno. Y eso es lo que le permitió lograr un buen acuerdo y por tanto es tan valioso que haya sido ese acuerdo respaldado de forma unánime por el directorio. Una última cosa sobre esto. Jorge Quiroz dice, en la comisión investigadora en la Cámara, que recomendó desahuciar el acuerdo, el ministro de Economía llevó una cifra respecto de cuánto costaba el famoso Valle Productivo. El vicepresidente Corfo llevó otra cifra y el presidente Codelco llevó otra cifra, lo que significa, dice Quiroz, que no hay un estudio como el que él hizo respecto del análisis del joint venture, en torno a el mandante, el Estado no tiene un estudio, y Codelco tampoco lo tiene, respecto de la conveniencia de hacer esta licitación. Bueno, eso es incorrecto en una serie de expresiones. Lo primero es que lo que yo planteé ayer fue un rango y ese rango es coincidente con el número que entregó Benavente, que el vicepresidente de Corfo. Y lo que sucede es que aquí hubo análisis en distintos momentos del tiempo. El gobierno, durante el año 2022, lo que hizo fue evaluar económicamente las distintas alternativas. Y esto lo trabajamos diversos ministerios, Corfo, y llegamos a la convicción de que una licitación convencional no era necesariamente la mejor estrategia y por eso decidimos esta estrategia a través de Codelco. Y eso se hizo con datos. Cuando nosotros hablábamos de este bache productivo, que es una cosa muy simple, lo que sucede es que si había un operador hasta el 2030 y después un operador del 2031 en adelante, por distintas razones que yo creo que son bien fáciles de anticipar para los auditores, iba a haber un largo periodo en el que la producción de ese nuevo operador en conjunto con Codelco no iba a ser tan alta. Porque iba a tener que aprender algunas cosas. No iba a haber una solución de continuidad perfecta. Ahí va a haber por eso le llamábamos un bache productivo. Eso es bien simple de entender. También es bien fácil de entender que si hay un operador que está solo hasta el 2030, ese operador no va a hacer las inversiones entre el 2025 y el 2030 porque no tiene un tiempo para rentabilizar las inversiones. Entonces, estos son argumentos de sentido común que cualquier economista podría entender perfectamente. Después, ¿cómo cuantificar estos argumentos? Por supuesto, requiere estudios que nosotros hicimos internamente. Pero después, Codelco, cuando hizo todo este trabajo, Codelco, para hacer su negociación con SQM, contrató fondos de inversiones, contrató estudios de abogados del más alto nivel, como hace Codelco cuando hace cualquier negociación de esta dificultad, porque es una negociación sumamente demandante y exigente en términos económicos y en términos jurídicos. Y entonces, en ese proceso, ellos también hicieron sus estudios distintos a los nuestros, estudios probablemente con más y mejor información, porque a medida que uno se va acercando a la decisión y junta más gente haciendo este análisis, tiene estudios con mayor profundidad. Pero todos estos estudios tienen las mismas razones por las cuales señalar que una licitación no era lo más conveniente en términos económicos y además llegan a números bastante similares en términos de rango. Estamos con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Hablemos de empleo, ministro. No fue una cifra buena la que entregó en línea ayer con la cifra de empleo a abril. Sí, a ver, yo diría que hay distintas dimensiones que hay que considerar en este debate. Lo primero, tener una mirada un poco más larga. Se han creado, esta cifra va cambiando en el tiempo porque van cambiando la generación de empleo mes a mes, pero se han creado en torno a 570.000 empleos durante el gobierno.
más del 90% de esos empleos han sido empleos formales. Esto nos referimos a empleos netos, ¿cierto? En la economía se crean y se destruyen se empleos. destruyen, Cuando uno sí. dice 560, 570, está diciendo que en neto, es decir, creación menos destrucción de empleo, estamos hablando de esos 570.000 empleos. Y también en neto, más del 90% de ellos son formales. Y el presidente el 1 de junio, hace un año, el 1 de junio pasado, habló de, para el final del gobierno, 700.000 empleos Sí, creados, sí, digamos, todavía yo en creo neto. que es algo que podemos tratar de lograr. Está difícil, digamos. Es difícil, pero se puede tratar de lograr. Entonces, ha habido una capacidad de creación de empleo y ha habido el grueso de esos empleos han sido formales. O la otra cara de esa moneda es decir que la informalidad ha bajado de datos prepandemia en torno al 28-29% a 25,8%. ¿Ya? Pero eso ha convivido con un alto desempleo. ¿Ya? Y efectivamente la dinámica que observamos en este último dato puntual es más débil de lo que a nosotros nos habría gustado. Eso es lo que ha señalado el ministro Marcel. Ahora, el ministro también ha dicho algo importante y es que como la economía está mostrando hace un buen tiempo mayor dinamismo, tanto en términos de crecimiento como también en términos de inversión, uno esperaría que eso se expresara en algún momento en el mercado laboral. El mercado laboral normalmente reacciona con cierto rezago, tanto a la baja como al alza. Y ese rezago debiera implicar que en algunos meses uno esperaría mayor dinamismo en el mercado laboral. Ahora, como sea, y se cree la cantidad alrededor de 700.000 empleos, no se logra todavía, la economía chilena no logra todavía recuperar el nivel de ocupación que tenía antes de la pandemia. Estamos en el nivel de ocupación que teníamos en el 2010, la cantidad de puestos de trabajo, digamos. No, una precisión, no es la cantidad de puestos de trabajo, es la tasa de ocupación. La tasa de Hay ocupación, sí, mucho toda más razón, empleo, sí. de hecho se han Claro, creado 700.000 empleos porque hay más gente también. porque hay más población, claro. El tema es que cuando uno toma cantidad de ocupados dividido por personas en edad de trabajar, eso es lo que está levemente más bajo. Ahora, cuando uno hace ese mismo ejercicio para empleos formales, eso está recuperado, es lo grueso. Lo que pasó es que eh, eh, en el fondo hubo una destrucción de empleos informales y esos empleos informales no han sido reemplazados por empleos formales. Ya. Y esa es la tarea que tenemos que hacer. Y eso es un problema Entonces, en el de fondo, que la economía tendría que tener más dinamismo, de que tendría que haber menos trabas para la inversión, en fin, ¿por qué pasa eso? bueno, a ver, hay una parte positiva, ¿no es cierto? Que es la parte de que se ha disminuido la informalidad. La parte negativa de aquello, que es que los empleos informales que se han destruido no han sido reemplazados por empleos formales. Bueno, por supuesto requerimos más actividad y más dinamismo para revertir aquello. Eso es y es lo que hemos estado trabajando y además hemos estado buscando generar condiciones para que eso sea posible. Hablando sobre los permisos y la tramitación que está Sí. terminando, la tramitación, ¿no? Ha sido un proceso largo pero efectivamente Tortuoso. está terminando. Ahora, para explicar por qué ha sido largo, bueno, porque esta es una reforma que va a permitir reducir los tiempos entre un 30 y un 70%, o más incluso, que tiene declaraciones juradas, sentencias administrativos positivos, vamos a hacer que todos los permisos se tengan que hacer de forma paralela y no de forma secuencial. Hay incentivos, se crea una oficina para que agilice esto, va a haber una ventanilla única. Es una transformación, para decirlo numéricamente, son 150 artículos más o menos, y estamos cambiando más de 40 leyes, Iván. Entonces ha sido difícil el trabajo. ¿Se termina ahora en junio? Yo diría que sí, todo apunta a eso por la siguiente razón, porque bajo el liderazgo de la senadora Rincón en la Comisión de Hacienda, con quien hemos tenido un muy buen trabajo, con la Comisión en general y con la presidenta en particular, Le va mejor a usted con Jimena Rincón que a Mario Marcel, parece. no sé aquello, yo solo tengo agradecimientos a esa comisión, Ok. así que no quisiera hacer ninguna declaración que me desviara de aquello. Eh, lo que tenemos allí es que la próxima semana hay un acuerdo de la comisión entre lunes, martes De y la miércoles comisión mixta, de la estamos comisión, hablando. no, de la comisión de Hacienda, no Ah, estamos en comisión ya, mixta, está sí. bien. Comisión de Hacienda del Senado de despachar este proyecto. Una vez que se despacha el proyecto de allí, tiene que ir a votarse a sala, se vota en la sala del Senado y después se tiene que votar en la sala de la Cámara, aprobar los cambios que se hicieron en el Senado. Y eventualmente ahí podría ir a la mixta, claro. Yo espero que no, porque en general estos cambios han sido con mucho acuerdo en ambas cámaras. Ya. ¿Sabes? Y la parte más difícil, que era la tramitación en la Comisión de Economía, porque esa es la comisión que revisa todo, la que lideró el senador Edwards en su minuto, eso duró meses y eso terminó en marzo. En la Comisión de Hacienda solo tiene que revisar un conjunto acotado de artículos, los artículos que involucran gasto del Estado, que involucran creación de nuevas instituciones. Entonces estamos en una discusión más acotada y yo también creo bien constructiva. Así que ha sido largo, pero esto en parte porque, a propósito de ciertas discusiones que se dan, bueno, porque estamos hablando de 400 permisos. Los permisos sectoriales son todos los no ambientales.
Claro. Desde temas de salud, hay temas mineros, temas de la DGA, de la DOH, de monumentos nacionales, concesiones marítimas, o sea, es de una gran diversidad. Entonces, si uno quería hacer una reforma profunda en esto, había que meterse en el detalle, meterse en cada una de estas leyes, hacer una reforma de alta complejidad. Y en general, sucede que la gente que se ha metido en profundidad de esto, pienso por ejemplo en el senador Rojo Edwards. El senador Rojo Edwards, cuando uno ve sus declaraciones, él dice, este es un proyecto que va a generar un cambio importante. A él le hubiera gustado también algunas otras cosas, también lo dice, pero él reconoce que es un cambio bien, bien importante. Entonces la gente que se ha metido en esto, que ha trabajado, entiende que estamos hablando de una transformación bien, bien importante de los permisos sectoriales, una transformación que, dicho sea de paso, nunca se había hecho y que nos va a permitir crecer más. A propósito de la discusión que teníamos antes, hay un informe de la Comisión Marfan ¿Ya? que dice que si uno reduce los tiempos un 30%, puede aumentar 0,3 puntos porcentuales de crecimiento al año. Que no es nada de poco. No Oiga, es poco. ya, bueno, eso se supone que sale durante este mes de junio. Pero el otro día usted decía, en el Chile Day, estaba en un debate y usted decía, a los permisos hay que adjudicarle una quinta parte del problema de la actividad o de la inactividad o del decrecimiento de la actividad. ¿Cuáles son las otras 4/5 partes? Primero déjame explicar cómo llegué a ese cálculo, que es un cálculo estimado. Si uno piensa que la economía está creciendo, el último tiempo hemos estado creciendo en torno a 2,5% y quisiéramos crecer 4%, nos falta 1,5 puntos porcentuales. Y de acuerdo a la comisión Marfan, permisos podría aportar 0,3, entonces Que es un quinto de es un quinto de 1,5. 1,5. Es de ahí el cálculo. Yo creo que nuestra reforma va a reducir los tiempos más que un 30%, pero digamos, es un cálculo aproximado. Bueno, hay distintas cosas que son importantes y que yo creo que nosotros vamos a contribuir como gobierno, es decir, cuando uno mire lo que vamos a entregar nosotros como gobierno versus el estado inicial de la economía que recibimos, van a haber una serie de elementos estructurales que nos van a ayudar a tener un mayor crecimiento a futuro. El tema de permisos es muy importante. Segundo, la cartera de inversiones. La cartera de inversiones que hoy existe, la que está, por ejemplo, en el sistema de evaluación ambiental o la que está estimada por la CBC, el Catastro de Bienes de Capitales, es muy, muy vigorosa. O sea, por ejemplo, en minería tenemos 80.000 millones de dólares para los próximos 10 años. El año pasado, en el sistema de evaluación ambiental, se tuvo un ingreso récord de proyectos, también de 80.000 millones de dólares en ese año. O sea, solo el 2024 entraron para evaluación 80.000 millones de dólares de inversión. Entonces, cuando uno ve los proyectos que están, digamos, en carpeta en distintas etapas en Chile, es mucho más alto que lo que nosotros recibimos. También la reforma de pensiones va a ayudar a crecer más, porque se ahorra más. Claro. Y eso Va a tener un impacto en el ahorro va a tener un impacto general. en el ahorro general y eso va a ser relevante sin lugar a dudas. Nosotros esperamos que se apruebe la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo, que era esta idea que llamábamos Banca de Desarrollo durante el programa gobierno me refiero, y que es muy importante porque ayuda a los bancos a que puedan prestar a empresas que están haciendo transformaciones productivas. Algo que no tenemos en Chile, que tiene el grueso de los países y que también nos debiera ayudar. Si logramos avanzar en la reforma de Sala Cuna para Chile, que es su foco principal, por supuesto, el cuidado de las niñas y los niños, pero que también tiene un impacto en la economía. Es decir, yo creo que hay una serie de reformas que ya se realizaron y otras que se están por terminar durante este año, que nos van a permitir tener una economía con mayor capacidad de crecimiento. Yo creo que no va a ser suficiente la combinación de todas esas cosas y hay que seguir, por ejemplo, pensando cómo aumentar la productividad en Chile, porque una cosa es aumentar la inversión, pero para que la economía crezca también a futuro es importante que logremos aumentar la productividad. Entonces, yo diría que vamos a haber hecho una contribución importante durante el gobierno, pero hay que seguir trabajando muy duro para que Chile tenga nuevamente una capacidad de crecimiento y de dinamismo económico mayor. Una última cosa, para que salgan esta cartera de inversiones récord, tienen que pasar todos los trámites que hay que hacer, digamos, y ahí todavía quedan algunas cosas pendientes. Por de pronto, el sistema de evaluación ambiental reformado que no pasó el primer trámite en el Congreso todavía, está muy demorado, muy rezagado o detenido. La ley de la reforma del Consejo de Monumentos Nacionales y varias otras cosas que van a quedar pendientes también. Bueno, lo que pasa es que los desafíos asociados a autorizaciones o a permisos son bien diversos. Ahora, quiero decir que monumentos nacionales, concesiones marítimas, todos esos permisos están incorporados en su dimensión sectorial en nuestro proyecto de ley. Y además quiero decir algo bien relevante. Si uno toma un proyecto minero, los proyectos que más se demoran en Chile,
2/3 del tiempo que se demoran son sectoriales y solo 1/3 ambiental. Por lo tanto, el grueso del problema está en la parte sectorial. Y la parte sectorial, además, es la que funciona con más problemas, por lejos. Entonces, claro, el gobierno ha presentado una serie de reformas en distintas dimensiones, por lo tanto, ha hecho un reconocimiento explícito de que el problema es más diverso, pero quiero decir que lo que se está avanzando es muy, muy sustantivo en materia de permisos sectoriales y ojalá logremos avanzar también en los otros proyectos. El ministro de Economía, Nicolás Grau. ¿Puedo esta decir algo mañana. más, Iván? Sí, Como futbolero, algo muy, muy importante, creo que lo que ha logrado la Fiscalía Nacional Económica con la empresa que transmite los partidos de fútbol nacional, que para explicarlo en términos bien simples, a quienes nos están escuchando, tenía una serie de mecanismos para bloquear que los operadores de cable, en el fondo, le pudieran ofrecer mejores precios a las personas, que son, y por lo tanto son prácticas anticompetitivas que fueron respaldadas por un fallo de la Corte Suprema que va a implicar 28 millones de dólares, si recuerdo bien, y que además CERNAC se va a hacer parte ahora buscando un procedimiento voluntario colectivo. Quiero explicar primero mi satisfacción por el funcionamiento de las instituciones en Chile, porque las prácticas anticompetitivas se persiguen y se consiguen sanciones y a partir de ello, esperemos, se consigue cambiar digamos, ese comportamiento tan nocivo para la economía y también mi indignación como futbolero. Aquí somos muchos los que hemos sido... Porque le cobraron de más en un sentido. Bueno, a todas las personas que nos gusta el fútbol y que el fin de semana nos gusta ver, ya que Colo-Colo no lo voy a ver ahora durante la semana, solo me queda los fines de semana ahora. Exactamente. Lamentablemente manifiesto mi indignación por aquello y también mi satisfacción con el buen funcionamiento de las instituciones, en particular con el rol de la Fiscalía Nacional Económica. Está funcionando bien la institución. O sea, estamos, por un lado, la Fiscalía en su rol de identificar esto, de perseguirlo, y también el sistema judicial fallando en concordancia con aquello. Claro, porque eso termina sancionado en la Corte Suprema. Y ahora va el CERNAC... Y esto se inició en la época del CDF. O sea, claro, y ahora va el CERNAC en la segunda pata, que es una vez que se identifican estas prácticas anticompetitivas, buscar la compensación a los consumidores. Ministro, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ti, Iván. El ministro Nicolás Grau esta mañana acá en Mesa Central. Vamos a la pausa, volvemos con el Rat Pack, con la mesa de editoras. La información de cada mañana está en Mesa Central.